Buenos días, mi nombre es Marcelo Mucio y el tema a tratar de hoy es la transferencia de masa por convección en el secado de granos de cacao. Bueno, como objetivo general tenemos realizar estudios paramétricos en la determinación del tiempo de secado de granos de cacao mediante el simulador EES para el análisis de la influencia de la velocidad, temperatura y humedad del aire en la transferencia de masa por convección en un sistema de secado modelado como una placa plana. Bueno, el caso de estudio consiste en que se tienen 350 gramos de cacao húmedo y tienen una humedad inicial del 60% que busca ser reducida al 4%. La forma de secado se da natural, es decir, que simplemente los granos están dispersos en una superficie y al entrar en contacto con el ambiente va a pasar una corriente de aire y va a ocurrir la transferencia de masa. La corriente de aire tiene una temperatura de 35 grados centígrados, una humedad relativa del 20%, una velocidad de 10 metros sobre segundo y una viscosidad cinemática de 1,75 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo. Cabe recalcar que esta viscosidad también se encuentra en la temperatura de 35 grados centígrados. En cuanto a la geometría del sistema, podemos ver que puede asemejarse mucho a una placa plana. Tenemos dimensiones en largo y ancho, las cuales son de 3 metros y 2 metros respectivamente. Recordemos que la transferencia de masa se va a dar desde el contenido de agua del cacao en el aire. Entonces nos da el coeficiente de difusión de agua en aire a la temperatura del sistema, el cual es de 2,56 por 10 a la menos 11 metros cuadrados sobre segundos. También se nos da la constante R de los gases que la vamos a utilizar posteriormente para determinar concentraciones a la hora de querer determinar el flujo de transferencia del agua. Bueno, para empezar primero es importante considerar el régimen del flujo, por lo que se buscó encontrar el punto de transición en la placa. Es decir, tomamos la expresión del número de Reynolds y la igualamos para el número designado para flujo laminar en placas planas, que es de 200.000, de tal forma que nos dé este punto de transmisión y saber en qué parte de la placa tenemos un flujo laminar o turbulento, o si es que únicamente es laminar o turbulento. Entonces, cuando encontrando esta distancia nos da que es 0,33 metros. Nuestra placa es de 3 metros, lo cual quiere decir que a 0,33 metros tenemos flujo laminar. Luego de aquí entra en estado de transición y finalmente pasa al estado turbulento. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos los dos tipos de flujos, es necesario buscar una correlación que involucre esos dos tipos para determinar el coeficiente de transferencia de masa por convección promedio. Bueno, la expresión más adecuada es la que mostramos aquí en pantalla, la cual depende de dos parámetros adimensionales. Una de ellas es el número de Reynolds, para el cual se tienen que tomar las dos condiciones de régimen laminar, el cual es de 200.000, ya mencionado anteriormente, y de turbulento tiene que ser recalculado nuevamente, pero tomando en cuenta la longitud total de la placa. Y también el número de Smith, el cual relaciona la viscosidad cinemática del fluido con el coeficiente de difusión. Entonces, bueno, el coeficiente promedio obtenido fue de 2,48 por 10 a la menos 6 metros sobre segundo. A partir de esto se puede determinar el flujo de transferencia molar del aire por área, multiplicando este coeficiente promedio por una diferencia de concentraciones. La primera concentración es la del agua en la superficie y la segunda es la del agua en el aire. Para la concentración del agua en la superficie se tiene que utilizar condiciones de saturación, porque esta está definida por la presión de saturación a la temperatura del sistema dividido para RT. En cambio, para la concentración del agua en el aire se va a utilizar la presión del agua y este aquí depende de la humedad relativa dada y la presión de saturación del sistema. Entonces, realizando los cálculos tenemos que nuestro flujo de transferencia de agua es igual a 4,37 por 10 a la menos 6 mol sobre metros cuadrados segundos. Ahora, para encontrar la tasa de evaporación del agua, simplemente tenemos que multiplicarlo por el área de la superficie. Como tenemos una placa plana, el área sería únicamente el largo por el ancho. Y lo vamos a multiplicar por el peso molecular porque queremos que esta cantidad esté en gramos sobre segundos. Entonces nuestra tasa de evaporación es de 4,72 por 10 a la menos 4 gramos sobre segundo. Ahora, para determinar la cantidad de agua evaporada es necesario partir de la humedad inicial en los granos, en base seca, tomando en cuenta que en 100 gramos de sólido seco hay 60 gramos de agua. Y bueno, posteriormente en base húmeda.
De esta manera tendríamos que hay 60 gramos de agua en 160 gramos de cacao húmedo. Realizando la división nos da un valor de 0,375 gramos de agua por cacao húmedo. Pero tenemos que recordar que nosotros tenemos 350 gramos de cacao húmedo. Entonces multiplicamos estas cantidades y nos da que el agua inicial es de 131,3 gramos. Ahora, para el agua final en los granos, partimos de los 350 gramos de cacao húmedo y le restamos el agua inicial, lo cual nos da 218,8 gramos de cacao seco. Pero recordemos que nosotros queríamos secarlo en un 4%. Entonces, tenemos que multiplicarlo por 0,04 gramos. Y esto nos da un valor de 8,75 gramos de agua. Entonces, para determinar la cantidad de agua evaporada, solo tenemos que restar el agua inicial menos el agua final, la cual es de 122,5 gramos de agua. Para hallar el tiempo de secado, en cambio, tenemos que dividir esta cantidad de agua evaporada para la tasa de evaporación promedio. Nos da un resultado de 259.199 segundos, lo cual significa que, bueno, transformándolo son 3 días de secado. Ahora, para realizar el estudio paramétrico fue necesario desarrollar el caso una vez más, pero en el simulador. Por lo tanto, este es el código y las ecuaciones formadas son las mismas, con los mismos valores, por lo tanto los resultados obtenidos en el simulador fueron exactamente igual. Pero aquí se pudieron construir ya las tablas para elaborar las gráficas y realizar el estudio paramétrico. Bueno, en este estudio, como se mencionó, se realizaron con 3 variables, que es la temperatura del aire, la humedad del aire y la velocidad del aire. Bueno, en el primer estudio que relaciona el tiempo de secado con la temperatura de aire, tomando en cuenta una variación de 20 a 25 grados centígrados, podemos ver que a medida que aumenta el aire, el tiempo de secado va a disminuir. La tendencia de la gráfica es creciente y eso tiene mucho sentido porque cuando hay mayor temperatura, va a haber mayor energía cinética en las moléculas de agua a la hora de transferirse. Y eso va a hacer que la tasa de evaporación aumente. Por otra parte, también cuando hay esta convección suele haber dos transferencia de masa por convección y por difusión. Entonces recordemos que el coeficiente de difusión es proporcional a la temperatura, así que si aumenta la temperatura, este coeficiente va a aumentar y también va a hacer que la transferencia se dé de una forma más eficaz. Y también recordemos que la temperatura influye en propiedades del fluido como viscosidad y densidad. Bueno, con respecto al tiempo de secado y la humedad relativa, tenemos que la gráfica nos muestra una tendencia creciente. Esto quiere decir que a medida que aumenta la humedad relativa, el tiempo de secado va a ser mayor. Y esto tiene sentido porque cuando hay más contenido de agua en el aire, este aquí como que está más pesado, más denso, entonces va a dificultar la transferencia de masa y va a haber un menor gradiente de concentración entre las sustancias. Y es por eso que por lo general estos secados se hacen con aire seco para que haya un mayor gradiente de concentración. Y por otra parte tenemos que la concentración del agua en el aire depende también de las condiciones de humedad relativa. Entonces si esta humedad aumenta, esa concentración también va a aumentar. Y cuando ya se determine el flujo de transferencia, vamos a darnos cuenta que este va a ser mucho menor. Ahora, con respecto al tiempo de secado y a la velocidad de aire, tenemos que a medida que aumenta el aire, el tiempo de secado se va a disminuir. Y bueno, esto por lo general se conoce que cuando hay un flujo con régimen turbulento, eso favorece a la transferencia de masas por lo mismo, porque hay mayor energía cinética que va a permitir un mejor contacto. Y bueno, como conclusiones tenemos que se logró determinar el tiempo de secado de cacao de 350 gramos, el cual fue de 3 días. También se emplearon las respectivas correlaciones de acuerdo a la geometría del sistema. Esta de aquí se lo tomó, ese sistema secado se lo modeló como una placa plana y también se consideró el régimen del flujo para poder utilizar las correlaciones adecuadas. Y bueno, se logró realizar el estudio paramétrico para ver el análisis de la influencia de estos 3 parámetros en el tiempo de secado, de tal forma que podemos concluir que las condiciones óptimas para el secado de cacao involucraría utilizar una corriente de aire seca a una temperatura alta y a una velocidad elevada. Muchas gracias.